y además recopilamos antecedentes que van a ser entregados obviamente en Fiscalía por la querella que Revolución Democrática decidió después, con la evolución de los hechos y con nuevos antecedentes, decidió querellarse. Y esa información la vamos a entregar obviamente en Fiscalía y no a los medios de comunicación. No, para nada. No, eso tendría que preguntarle a la gente del gobierno. Nosotros no le informamos ni al ministro Jackson ni al ministro Montes. Ni al ministro Jackson ni al ministro Montes. No le entregamos información a esos ministros y, como le digo, la información que en ese momento nos entregaron fue una información parcial. Hubo sospechas, hubo antecedentes que se pidieron para aclarar y esos antecedentes nunca llegaron hasta que después empezaron a aparecer nuevos antecedentes, por lo cual decidimos querellarnos. ¿No le informaron a nadie del gobierno de esta información que tenían? Insisto, la información que recibimos en ese momento fue una información parcial que no daba cuenta de ninguna sospecha de ilícitos, ni tampoco de ninguna irregularidad, que es algo que además se dijo públicamente también en los primeros días, a diferencia de lo que ocurrió después cuando entra a Fiscalía. ¿A quién? Sí. ¿Se le consulta a quién del gobierno si le entregó esta información? Si no se mire, toda la información que el partido ha ido recopilando, que además este es un caso complejo que ha ido evolucionando y nos hemos ido enterando cada vez más de nuevas aristas, toda esa información la vamos a entregar a la carpeta de investigación, a Fiscalía y no a los medios de comunicación. Ministro, hablando de situaciones que sucedieron ya incluso 10 días antes de conocer el escándalo. Sí, y todo eso... que ya no es subsecretaria, ella sí tenía la información porque dentro de la información que sale es que dentro de esta reunión de Zoom se habló de la subsecretaria, que ella sí estaba manejando los antecedentes. Insisto, nosotros toda esa información que hemos recopilado desde ese momento en adelante vamos a entregarla a la carpeta de investigación que está llevando Fiscalía y vamos a ser los más interesados en que se llegue al fondo de este asunto, caiga quien caiga, como hemos dicho. Jefe del segundo piso, Miguel Crispí. ¿Sabía usted el informe sobre estos hechos? Yo no voy a responder preguntas relacionadas con eso. La información que el partido ha ido recopilando la va a entregar a la carpeta de investigación y no a los medios de comunicación. Senador, ¿ustedes se sienten respaldados por el Frente Amplio? Ayer tuvimos un punto de prensa con el Frente Amplio, sí, con toda la bancada, con los partidos del Frente Amplio. Por eso se lo pregunto, porque cuando usted comenzó a hablar en el podio, varios personeros del Frente Amplio se hicieron a un lado, entonces pareciera que no existe tanta cercanía. Esas interpretaciones, mire, eso lo habló la misma diputada Camila Rojas, que es la jefa de bancada del Frente Amplio. El punto de prensa de la bancada tenía por objeto comunicar 3 cosas y yo al final respondí las preguntas de la prensa, pero el punto de prensa de la bancada ya se había concluido. Con eso estábamos y no es necesario seguir ahondando en eso. Son polémicas artificiales. Última pregunta, porque no tengo más que agregar. ¿Por qué no denunció si usted ya tenía información, ya no sea completa, sea parcial? ¿Por qué no revisó la denuncia en ese momento? Insisto en el punto, lo que ya contesté en un momento. La información que recibimos en ese momento era una información parcial que no daba cuenta de ilícitos, que no daba cuenta de algo ilegal y por tanto sí hubo sospecha de, con algunas preguntas que hizo el propio abogado y que les hicimos ver que íbamos a seguir investigando y vamos a seguir recabando antecedentes que no llegaron por parte de la gente de Democracia Viva o del Ceremi, y la acción que sí coordinamos en su momento posterior y que ya ha sido público con la diputada Caterina Pérez es que ella vaya a Contraloría para despejar cualquier asunto legal respecto del contrato. Pero lo que hoy día sabemos no es lo mismo que supimos en ese momento. Señalan que esta crisis política se resuelve con la salida del ministro Jackson y también con la salida del ministro Montes. ¿Se resuelve esto sacando a estos dos líderes de la cartera? Yo creo que acá la derecha está muy preocupada de sacar ministros, pero lo importante para el país, uno, es que se persiga la arista penal, por un lado, y eso está en manos de la justicia, de la fiscalía, donde nosotros como Revolución Democrática nos hemos querellado, y por otro lado, de elevar los estándares respecto a
la transferencia de recursos a las organizaciones de la sociedad civil, cosa que se viene implementando ya hace varios años atrás, ¿no? Desde el gobierno incluso de Piñera. Por tanto, hoy día el desafío que tenemos como sistema político, más que andar descabezando, sacando ministros por una cuestión de hacer un punto, es cómo mejoramos el sistema de transferencia de recursos a las organizaciones de la sociedad civil, cómo se mejoran los mecanismos de rendición de cuentas, de transparencia, cómo avanzamos en una agenda de probidad 2.0 y para lo cual ha convocado el presidente de la República, y ahí yo espero que haya colaboración de todos los sectores. Y también cómo avanzamos en algo que a la derecha le gusta dejar de lado, que es un pacto fiscal que modernice el Estado por un lado, pero que también allegue recursos para pagar pensiones decentes a la ciudadanía, a 250.000 pesos para los adultos mayores. La oposición recién nomás anunció el estudio de una acusación constitucional contra los ministros Montes y Jackson. Le pregunto por eso. Y lo segundo, las críticas van directamente hacia Revolución Democrática. ¿Usted ha pensado en dejar la presidencia de ese partido y modificar la directiva para afrontar esta crisis? A ver, sobre la acusación constitucional es un mecanismo que tiene la Cámara de Diputados. Primero tienen que presentar la acusación y se revisará en su mérito, y obviamente eso será una facultad que tienen los diputados. Yo creo que no van a resolver nada. El problema de fondo no se va a resolver sacando uno o a otro ministro. De hecho, la próxima semana también tenemos que, o se va a votar en la Cámara de Diputados la acusación constitucional contra el ministro Ávila. Ayer lo respondí, lo voy a decir, mi energía, mi foco personal y con la directiva nacional está en enfrentar esta grave crisis a la que nos han arrastrado personas puntuales, 2 ex militantes del partido que ya los expulsamos, otra persona que ha sido pasada al Tribunal Supremo, que es la diputada Caterina Pérez. En el fondo hay personas acá que arrastraron a Revolución Democrática a una pérdida de confianza con la ciudadanía, y nuestra directiva está con todo el foco y toda la energía puesta en enfrentar esta grave crisis. No hemos en ningún momento pensado en abandonar el barco ni en renunciar. Tampoco nadie lo ha presentado formalmente. Tenemos el respaldo del Consejo Político Nacional, que es nuestro máximo órgano deliberativo, y si algún militante quisiera presentar alguna moción al respecto, en nuestro partido existe el mandato revocatorio y existe la institucionalidad, y por tanto cualquier militante podría presentarlo, pero nadie hasta ahora lo ha hecho de manera formal. Última, por favor, pregunta, que tengo que volver a la sala. No sé si es la misma o se va a repetir. Como partido, como Revolución Democrática, han insistido en la transparencia que necesita la política a la ciudadanía. Le vuelvo a insistir con la pregunta. Miguel Crispi, ¿usted le informó de los hechos y a quién del gobierno le informó? No, esa pregunta no tiene nada que ver con transparencia. Esa pregunta tiene que ver, acá hay un proceso que está en investigación en la Fiscalía, y todos los antecedentes que tengamos como directiva nacional lo vamos a entregar a la Fiscalía en la querella que nosotros mismos presentamos, y se van a perseguir todas las responsabilidades penales en caso de descubrir que hay un delito.